Hola, buenas noches, hermanos. Que el Señor les bendiga. Les doy la bienvenida una vez más a nuestra escuela bíblica en esta noche de viernes. Y bueno, le damos gracias a Dios porque después de un largo viaje, en la noche de hoy vamos a entrar a la recta final. Cuando arrancamos en enero del año pasado, no pensamos que íbamos a terminar por este medio, pero el Señor ha sido fiel y hasta aquí nos ha traído. Y en la noche de hoy iniciaremos el capítulo número 14, que es el último capítulo del libro que venimos estudiando. Yo los invito a que presten atención y que sea el Señor hablándonos a cada uno de nosotros en esta noche. Y antes de empezar, vamos a orar. Bendito Dios que estás en los cielos, gracias por esta noche y por la bendición que nos das de estar aquí, Señor. Gracias porque tu respaldo ha estado con nosotros, Señor, porque tu palabra nunca ha faltado, Dios. Yo te pido que nos hables esta noche a nuestro corazón, Señor, y que esta palabra sea eh, aclarando nuestra vida, Señor, trayendo luz a la oscuridad que pueda haber, Señor. Danos corazones humildes, corazones enseñables, con deseo de aprender, Señor, y con determinación de cambiar, Señor. Bendice a mi hermano que está del otro lado, Señor, de la pantalla, Señor. Guarda su vida, Señor. Yo te pido que esta tu palabra no vuelva a ti vacía, Señor. Danos discernimiento espiritual en cada cosa que hagamos en nuestra vida. Dios, te honramos y te bendecimos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, entonces, sin más preámbulos, me permiten, abro aquí para compartir pantalla. El tema que vamos a empezar, que es el último, tiene por título Discernimiento espiritual. Y dice el capítulo 2 del libro de Proverbios, sus versículos del 1 al 6, lo siguiente: Hijo mío, si recibes mis palabras y atesoras mis mandamientos dentro de ti, da oído a la sabiduría, inclina tu corazón al entendimiento. Porque si clamas a la inteligencia y alzas tu voz al entendimiento, si la buscas como plata y la procuras como a tesoros escondidos, entonces entenderás el temor del Señor y descubrirás el conocimiento de Dios, porque el Señor da sabiduría y de su boca vienen el conocimiento y la inteligencia. Qué hermoso pasaje, mis hermanos. Se los dejo ahí, anótenlo y que podamos meditar en cada una de estas palabras. Les decía que vamos a hablar del discernimiento espiritual y este discernimiento espiritual nos permite a nosotros caminar con sabiduría y a la vez con integridad del corazón. Y esa es la razón por la cual este tema es el tema final, porque es como para cerrar con broche de oro todo este recorrido que hemos venido haciendo. Pero algunos de ustedes se podrán preguntar válidamente, ¿y por qué es tan importante o por qué es tan relevante este tema del discernimiento espiritual? Bueno, las respuestas a esta pregunta podrían ser muchas, pero en la noche de hoy nosotros procuramos hacer, bueno, yo procuro hacer una introducción del tema, mis compañeros continuarán, entonces vamos a ver más bien a la luz o ilustrados por la palabra cuál es la importancia de este tema. En Isaías, su capítulo 5, nos narran el cántico a la viña y empiezan contándonos que un hombre tenía una viña, que la limpió, que quitó las piedras, que la mantuvo y esperaba que esta viña produjera uvas dulces, pero dice que la viña produjo uvas agrias y hace esta comparación con el pueblo de Israel y que la viña iba a ser cortada, iba a ser arrancada, destruida. Y este pasaje del cual les hablo así como muy por encima, a través de este pasaje vemos cómo Dios expone la condición de Israel eh, antes de enviarlos al exilio y esto como consecuencia de su desobediencia. Y en el capítulo 5 versículo 13 dice algo muy puntual, dice, por eso va cautivo mi pueblo, por falta de discernimiento. Sus notables están muertos de hambre y su multitud reseca de sed. Entonces, si nosotros analizamos este pasaje, vamos a notar que con esta declaración Dios estaba revelando que el pueblo sobre el cual su nombre era invocado iba a ser llevado al cautiverio por una razón. Era esa razón? La falta de discernimiento. Entonces, Dios, mis hermanos, le da una importancia significativa a la falta de discernimiento. Pues
reconoce o indica que nuestra desobediencia está íntimamente relacionada con una falta de separar o una falta de habilidad para separar la verdad y el error. Y este problema lo vemos que lo tenemos desde el jardín del Edén, estamos con esta misma eh, déficit o con esta misma dificultad. Entonces, siendo usted cristiano, debería preguntarse entonces, atendiendo a esto, uno, ¿qué es el discernimiento? Esa sería una pregunta que nos deberíamos hacer. Dos, ¿cómo se adquiere? Otra pregunta podría ser, ¿cómo puedo cultivar el discernimiento en mi vida? Y por último, y no menos importante, deberían preguntarme, ¿yo soy una persona con discernimiento espiritual? Esas son preguntas que deberíamos hacernos. En el libro de Isaías, en su capítulo 27, también vemos otra declaración referente a este tema del discernimiento espiritual. Dice el versículo 11: cuando su ramaje está seco, es quebrado, vienen las mujeres y le prenden fuego porque no es pueblo de discernimiento. Por tanto, su hacedor no le tendrá compasión y su creador no tendrá piedad de él. Mis hermanos, este pasaje también es bastante fuerte, bastante revelador, y si nosotros lo analizamos, vemos que Judá no supo reconocer a Dios como su creador, como su hacedor, y lo que sucedió es que se volvió a los ídolos, ¿verdad? Y esta falta de discernimiento, según el texto anterior, trajo como consecuencia que Dios apartara su compasión y trajera juicio contra el pueblo. Entonces, en otras palabras, ese juicio que vino sobre el pueblo ocurrió por falta de discernimiento. Y por último, en el Nuevo Testamento también se revela la importancia de la falta de discernimiento para el hombre y en particular para el creyente. Y el apóstol Pablo, en una de sus cartas, en este caso a los filipenses, la deja saber a través de unas cosas por las cuales él está orando. Entonces el libro de Filipenses capítulo 1, versículo 9 dice: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento. Si analizamos, Pablo no estaba pidiendo por necesidades físicas de la iglesia de Filipos, sino que él pide por algo mucho más significativo, y esto hacía referencia a la condición espiritual del pueblo. Entonces, según estas ilustraciones, podemos ver que el discernimiento es importante porque la falta de él está íntimamente ligada con la desobediencia, porque trae juicio a nuestra vida. Y es importante que lo tengamos, tan importante que en una oración Pablo le da prelación a esto que a otras circunstancias por las cuales él pudo haber orado. Pero entonces ahora vamos a ver, eh, dice, Dios le da una importancia, dice discernimiento versus o igual a obediencia. Dios le da una importancia significativa al discernimiento que su pueblo pueda o no tener al reconocer que nuestra desobediencia está relacionada por una falta de habilidad para separar la verdad del error. Era lo que les decía. Y ahí está también apoyado un poco con lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 28. Pero entonces vamos a ver qué es discernimiento, así como está la muchacha en la foto. ¿Qué es discernimiento? Una de las definiciones más sencillas que hay sobre la palabra discernimiento es la de poder distinguir entre la verdad y el error. Eh, Uno de los diccionarios también podría encontrar como definición de la discernimiento es como la habilidad de ver en lo oscuro. Es la habilidad de notar cosas que otras personas no notan. Pero decía el escritor que esta definición estaba incompleta y él se permite escribir una que me pareció muy interesante y se las transcribí. Dice que el discernimiento espiritual, esto lo dice el hermano Miguel Núñez, es la capacidad dada por el Espíritu Santo para ver la vida a través de la revelación de Dios. Ver la vida a través de la revelación de Dios, lo que permite establecer la diferencia entre lo que Dios le agrada y lo que desagrada a Dios. Él sube el listón, ya no es entre lo bueno y lo malo, entre la verdad y el error, sino entre lo que Dios le agrada y lo que a Dios le desagrada. Entonces, mis hermanos, nosotros somos conscientes que la vida está llena de complejidades. De hecho, en este espacio también hablamos de las decisiones cuando nosotros nos encontramos
ante lo que llamaba el autor como zonas grises. La vida está llena de opciones, de alternativas y de caminos diferentes. Y en muchas ocasiones usted y yo vamos a tener que decidir entre lo verdadero y lo falso. Pero en otras circunstancias, la vida se nos va a hacer más compleja porque nos va a tocar discernir ya no entre lo verdadero y lo falso, sino entre lo bueno y lo mejor. Y para esto nosotros necesitamos esta habilidad y esta capacidad, y esta es dada solo por el Espíritu Santo. Pero nosotros como creyentes necesitamos hacer uso de esa revelación de Dios para poder discernir correctamente. Es decir, tenemos que ejercitarnos en ese discernimiento. Entonces, la palabra discernimiento en la Biblia nos la vamos a encontrar en una diversidad de vocablos que podrían definir el discernimiento, pero hay uno que es usado 247 veces en la Biblia y es la palabra hebrea bin, que significa entendimiento, percepción o perspicacia. Alguien perspicaz es alguien que puede ver cosas que quizás otras personas no pueden ver. Y imagínense lo importante que es esto para la vida de una persona. Pues alguien perspicaz es una persona que es capaz de captar detalles que otros no ven, y esta habilidad lo hará mucho más prudente en sus acciones a la hora de guardar silencio o a la hora de tomar postura frente a una posición. Pero de esta palabra vi se deviene otra palabra que es ven, y esta se deriva de la palabra griega anterior y significa entre, y expresa la idea de discriminar al tomar decisiones, discriminar al tomar decisiones. Muy bien. Hay otra palabra también para el hebreo que es la palabra entendimiento. Entendimiento. Entonces, para mirar un poquito esta palabra ven y la palabra bina, vamos a mirar los dos pasajes que aparecen ahí. Por un lado, el capítulo número 3 de Reyes, versículo 9, habla de la petición que hizo el rey Salomón antes de cuando él comenzaba más bien a reinar sobre el pueblo. Dice, da pues a tu siervo, esta es la petición que hace Salomón, un corazón un corazón con entendimiento para juzgar a tu pueblo y para discernir entre el bien y el mal. Pues ¿quién será capaz de juzgar a este pueblo tuyo tan grande? Miren que Salomón pidió a Dios que le diera esa capacidad de discernir de la que hemos estado hablando, de poder diferenciar entre el bien y el mal a la hora de gobernar el pueblo. Pero recordemos que cuando hablábamos de la definición de integridad al principio, decíamos que la sabiduría nos ayuda a diferenciar entre uno y el otro, y ahí está el discernimiento, pero la integridad nos llevará a escoger eso que entendemos que es lo mejor, y en esto fue lo que falló nuestro hermano y amigo Salomón. Y fíjense, eso fue exactamente lo que pasó en el Edén. El hombre y la mujer tenían dos opciones. Estaba Dios, que representaba el bien, con una prohibición que les decía no comas de este árbol, y estaba Satanás a través de la serpiente, que representaba el mal y ofrecía levantar esa prohibición y una supuesta promesa que era el ser igual a Dios. Adán y Eva no estuvieron en capacidad de diferenciar y por eso tomaron una mala decisión. El otro término que hablábamos de binar, que le decía que era entendimiento, el pasaje para esto, donde se encuentra esta palabra, es en Primera Crónicas, perdón, capítulo 2, versículo 32, que dice, los hijos de Isaacar, expertos en discernir los tiempos con conocimiento de lo que Israel debía hacer, sus jefes eran 200 y todos sus parientes estaban bajo sus órdenes. Entonces, en este pasaje encontramos esta palabra discernir, que está relacionada con el conocimiento que nos capacita en saber qué hacer. Antes de actuar, debemos discernir qué es lo que debemos hacer, el discernimiento de los tiempos. En este tiempo debo hacer esto o debo hacer aquello. Eh, entonces, todo esto que hemos dicho nos va a llevar a la conclusión a través de las palabras hebreas que discernimiento es una habilidad que nos permite diferenciar entre el bien y el mal, entre lo falso
y lo verdadero. Es una habilidad que además nos permite decidir cuál es el curso de acción que nosotros vamos a tomar en las diferentes circunstancias y nos ayuda a juzgar con sabiduría las situaciones. Todo esto es la palabra de Dios. Por último, hay una palabra que es diacrino. Estaba en la diapositiva aquí. Diacrino, que es una palabra griega que significa separar, hacer distinción o juzgar. Entonces, como vemos, el vocablo en griego es muy similar en el significado de las utilizadas en hebreo, así que pues digamos no necesitamos ya abundar al respecto. Muy bien. Entonces, ahora por último vamos a ver que el discernimiento es una cualidad del cristiano maduro. Entonces, la palabra de Dios revela que el discernimiento no es una cualidad o una habilidad que todos tienen. Es una habilidad que todos deberíamos poseer, pero lamentablemente es una habilidad que no se posee entre los cristianos en un grado significativo. De hecho, algunos creyentes se caracterizan por su inhabilidad para discernir. Entonces, esta es una habilidad o una cualidad que el Espíritu Santo cultiva en nosotros a medida que maduramos. Y les voy a poner un ejemplo. Usted tiene un bebé y el bebé, cuando usted le pone el biberón, el bebé agarra el tetero, se lo lleva a la boca y se lo toma. Pero así como un bebé se lleva a la boca el biberón, si se encuentra una cucaracha, se la mete a la boca, o si se encuentra un tarro con veneno, se lo mete a la boca, porque él no sabe diferenciar entre lo que le conviene y lo que no le conviene. No sabe diferenciar entre el biberón que le hace bien y el veneno que le puede matar. Algo así parecido le sucede al cristiano que no es maduro. Muchas veces no sabe discernir entre la verdad de Dios, la que le ha revelado, y las mentiras que Satanás le pone enfrente. O tal vez de las filosofías o cosas que los sistemas religiosos puedan mostrar. El libro de Hebreos en su capítulo 5, versículos del 11 al 14, dice lo siguiente: acerca de esto tenemos mucho que decir, y es difícil de explicar puesto que os habéis hecho tardos para oír. Pues aunque ya deberíais ser maestros, otra vez tenéis necesidad de que alguien os enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios, y habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido, porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Entonces, el autor de la carta de Hebreos le da o equipara la palabra de Dios con dos cosas: la leche y el alimento sólido. Al referirse a la leche se refiere a los principios elementales de la fe cristiana en primer caso, y cuando se refiere al alimento sólido se refiere a las enseñanzas más avanzadas. Entonces, todos naturalmente cuando empezamos por lo básico, por lo elemental, pero no podemos decir que lo único importante, por ejemplo, es que amemos a Jesús, porque eso sería algo incompleto. Cuando empezamos hablando, de pronto solo hablamos en principio del amor, pero después tenemos que entender que si amamos a Dios, obedeceremos sus mandamientos, como nos dice Juan 14:15. Y para obedecer los mandamientos, obviamente nosotros tendremos que reconocer o conocer el resto de la revelación divina. Entonces, cuando nosotros permanecemos en esa infancia espiritual, que no es la meta, esta no es la meta de la vida cristiana. Imagínense un niño que nunca crece. Y hay personas que tristemente por largo tiempo se quedan ahí, y esto genera ciertas consecuencias, entre las cuales está una incapacidad de enseñar a otros y obviamente la incapacidad de diferenciar entre lo bueno y lo malo. Por eso dice el pasaje en el versículo 12, dice: pues aunque ya debieras ser maestros en capacidad para enseñar, otra vez tenéis necesidad de que alguien os enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios, y habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido,
porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento sólido es para adultos, los cuales ponen en práctica los sentidos ejercitados. ¿Para qué? Para discernir entre el bien y el mal. Luego entonces, mis hermanos, el discernimiento solo es posible a través de sentidos que han sido ejercitados en la palabra sólida. Pero como les decía, estos sentidos necesitan ejercicio. Digamos que es eh, como el gimnasio. Usted puede empezar a hacer ejercicios caminando por su cuadra, pero si usted quiere tonificar los músculos, usted le va a hacer a tocar llevar su cuerpo a la máxima aceleración para que queme grasa y va a tener que usar pesas para que el músculo rompa. No se puede quedar solo caminando o solo haciendo aeróbicos o haciendo algunas cositas. No, eso incluye la alimentación, incluye un ejercicio serio. Entonces, esta idea es la que nos quieren transmitir también a la hora de hablar de la aplicación y el estudio diligente de la palabra. Nosotros necesitamos ejercitarnos en ella y esta actividad nos va a permitir adquirir habilidades que otros no tienen. Esta capacidad de discernir la otorga la palabra de Dios y la iluminación que nos da el Espíritu Santo. Entonces, todos los cristianos no son capaces de discernir porque muchas veces solo son consumidores de leche espiritual. Y otra cosa que sucede cuando no nos ejercitamos es que simplemente retrocedemos, porque los demás siguen corriendo y nos quedamos atrás. Muy bien, mis hermanos. Les decía, esto era la necesidad que tiene nosotros como cristianos maduros de discernir. Dice que nosotros necesitamos discernir y esto habla de nuestra madurez. Esto habla de nuestra madurez. Permítanme, les comparto algo que dijo el hermano Spurgeon. Dijo, el discernimiento es la capacidad de distinguir la verdad de la casi verdad. Como les decía, mis hermanos, estamos bombardeados todo el tiempo con toda serie de cosas y necesitamos el discernimiento espiritual que solo viene del Señor para poder tomar las decisiones correctas, no solo hablando de lo que es bueno y lo que es malo, sino también para mirar entre lo que es bueno y lo que es mejor. Y como les decía, esto hará que nosotros tengamos un caminar sabio y corazones íntegros. Entonces, mis hermanos, debemos pedirle a nuestro Dios que nos ayude a tener discernimiento espiritual y tomar las actitudes que nosotros debemos tomar para cultivar, para ejercitarnos en ese discernimiento espiritual a través de la lectura y la aplicación de la palabra en nuestras vidas. Muy bien, esa era la enseñanza del día de hoy. Que el Señor les bendiga. Espero que haya sido de bendición y vamos a orar. Bendito Padre que estás en los cielos, gracias Señor por esta tu palabra. Gracias Señor porque eh, tú nos mueves, Señor, nos inquietas, Señor, nos recuerdas, Padre. Yo te pido que sea, Señor, tu Santo Espíritu, Señor, revelándonos a través de tu palabra, Señor, esas cosas en las cuales debemos crecer, Señor. Ayúdanos a entrar más en las profundidades de tu verdad, Señor, a no ser eh, niños, Señor, sino a ser adultos maduros en tu palabra, Señor, a aplicar esas cosas, Señor, a no ser oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra, Señor. Trae discernimiento a nuestras vidas, Señor. Muéstranos, Señor, lo que es mejor, Señor, a través de tu palabra, que nosotros podamos buscar esa verdad, Señor. Sácanos del error, Señor. Cambia paradigmas, preconceptos, todo fundamento, inventos que nos hayamos hecho en nuestra cabeza, Señor, y que sea esa palabra de verdad trayendo libertad a nuestra vida. Dios te bendecimos, bendigo a cada uno de mis hermanos que nos escucha, Señor. Gracias por tu palabra, Dios, en Cristo Jesús. Amén.
Mis hermanos, fue un placer compartir con ustedes esta noche. Que Dios me los bendiga y los guarde. Y como siempre, los seguimos invitando a que se conecten a todo el contenido de nuestra sala virtual y de nuestra página www.icctg.com. Que Dios les bendiga. Un abrazo.